8:15. Efectivamente son las 8 de la mañana con 15 minutos. Los dos periódicos, tanto El Universo como Expreso del Puerto Principal, señalan que Guillermo Lasso y Jaime Nebot centran el trabajo con sus partidos en la sierra. Ayer estuvo precisamente el abogado Jaime Nebot en la ciudad de Ambato y creo que dijo algunas palabras bastante interesantes. El señor Guillermo Lasso, igualmente con una movilidad que espanta, unos horarios, intervenciones, coberturas, visitas, gigante la campaña de el señor Lasso. Y ¿qué otra cosa? Los asambleístas, ahora que estamos saludando con especial afecto y consideración al asambleísta Ramiro Aguilar, le queremos poner de manifiesto nuestra molestia por lo siguiente. Ayer veíamos en el resumen nacional de noticias que han destacado con foto y todo los periódicos, especialmente los guayaquileños, la denuncia sobre el turismo legislativo. Y dicen que los 38 legisladores de la oposición han ido a pedir al señor Contralor un examen especial sobre estos viajes. Está muy bien, claro que tienen todo el derecho de hacerlo. Aquí veo que hay 2, 4, 6, 8, 10, 11 o 12 asambleístas que han ido en nombre de ellos mismos, entiendo, porque no es una coalición más o menos coherente la que ha liderado en estos últimos días Antonio Poz, el legislador y asambleísta de la provincia de Imbabura. Y entonces, revisando esta noticia, que además cuenta con un despliegue de prensa gigantesco, por el origen naturalmente de esta circunstancia que todos hemos comentado a diario, las embajadas de visitantes a Europa, al Asia, a la generalidad de los países del viejo continente y de otras latitudes. Se han ido y han regresado. Y esto les debe haber costado, aquí hay una información, debe haberle costado un buen dinero al país, a los ciudadanos. Entonces, este turismo legislativo está bien que sea denunciado. Pero a mí lo que me extraña es que le llevan cosas facilitas al Contralor. Esto ya es el colmo, pues no. Estamos nosotros solicitando que con este mismo empeño y gente del ala oposicionista en el Parlamento, lleven otras temáticas a exigir tanto al señor Contralor como a la otra autoridad de control, que es el fiscal. Aquí hemos pedido, compañeros, reiteradamente una intervención más drástica. Tiene el señor fiscal cosas en silencio y los va sacando de a poco cuando quiere distribuir la atención ciudadana hacia otros lados. Eso sabemos, pues, nos tiene ocupados, nunca preocupados. Preocupados, bueno, sería cuando usted y todo el pueblo ecuatoriano, señor fiscal, inauguremos una verdadera fiscalización exigiéndole, especialmente al Contralor del Estado, que nos dé por lo menos un informe periódico de cómo van la cantidad de latrocinios que han sido denunciados en los últimos días por periódicos y revistas de carácter digital. Asambleísta Aguilar, yo creo que ya
ya la gente se hartó, hay un hartazgo generalizado de que nos entretengan con cosas de juego. Y los grandes escándalos de robos simplemente se quedan en las páginas de los medios digitales. Esto de los archivos del estudio panameño Mossack Fonseca, por ejemplo, que están revelando que en la primera venta anticipada de petróleo que hizo la estatal a PetroChina en julio del 2009. Esto es viejísimo. Existieron comisiones para empresas privadas a razón de $1 por barril. La gente escucha. Han sabido pagar $1 por cada barril. En la serie, doctor Aguilar, en la serie de intermediaciones que este escandaloso atraco prevé en el desarrollo de la noticia, una empresa de nombre Castor Petroleum era la que se encargaba ya al final de pagar el dólar por barril a los ecuatorianos. Todavía se dan el lujo de poner, entre comillas, por única ocasión. Le pagan el dólar por cada barril por única ocasión a través de Waterway Petroleum. Y esta compañía transportadora de petróleo también forma parte del grupo Gumbor. Es un desfile de nombres impresionantes, pero todo va a dar en dos hermanos. Aquí está, dos hermanos, una empresa, los papeles de Panamá, la compañía de Juan Vaquerizo y luego un representante y exgerente, Alex Bravo. Y esta revista y las demás saben absolutamente todas las modalidades contractuales y las formas como se van pasando el petróleo en grandes cantidades, desde decisiones naturalmente que deben estar, pero al ladito, perdonen por mencionar de esta forma, las decisiones e instructivos deben estar al ladito del presidente de la República. No se entiende cómo, si no es así, logran este tipo de negociados. Entonces, a nosotros en realidad nos da pena y a la par indignación por todo lo que está ocurriendo. No es para llevar esto de que han viajado 50, 60 asambleístas y todos dirán, bueno, pues como la partidocracia hacía hace tantos años, nosotros también tenemos derecho de hacer turismo legislativo. Y también pueden de archivo sacar una larga lista de los que ahora denuncian. Es que los periodistas conocemos, pues no, los periodistas con antigüedad conocemos, y la memoria no nos falla. Entonces, estas cosas vienen ocurriendo y uno se pregunta, ¿y quién va a fiscalizar semejante episodio fatídico de corrupción que ha primado en toda una década? Vea lo que acaba de mencionar el señor Fabricio. Dice 60,000 millones, dice más o menos lo que se han repartido. Bueno, él sabrá por qué lo dice, pero es el hermano del señor presidente de la República, pues. Nos guste o no nos guste, es el hermano del presidente que se vino a bañar en, ¿cómo dicen eso? Se vino a
A curar en salud, exactamente. Pero yo aplico el del baño, que es más otavaleño, que ya le he de comentar, doctor Aguilar. Muy bienvenido, muchísimas gracias. Espero que usted le dé una respuesta, doctor Aguilar, a la falta de una cometida global de la Asamblea sobre la corrupción propiamente dicha, porque de lo contrario ya mismo termina este periodo asambleístico y nada que ver. Buenos días, doctor. Gracias, Gonzalo. Buenos días a la audiencia. A ver, yo creo que usted ha topado un tema fundamental, y es ¿qué hacen un grupo de asambleístas yendo a hacer antesala ante el Contralor para pedir que se investiguen los viajes de los colegas, cuando deberían hacer el mismo viaje para la misma reunión, pero para pedir que se investigue el dólar de comisión por los contratos petroleros? Básicamente ese es el planteamiento. Sobre eso yo quisiera exponerle a la ciudadanía algunas opiniones. Primero, si bien en el Ecuador en los últimos años a través de los medios digitales se han liberado los caminos a través de los cuales la ciudadanía se informa respecto de las denuncias de corrupción, esto no significa que haya cambiado el balance original de votos en la Asamblea, que se ancló a la decisión del pueblo ecuatoriano de febrero del 2013, donde esa votación, que fue un cheque en blanco al presidente de la República, le dio 100 asambleístas de un total de 137. De tal forma que, si bien parece que hay más información en la ciudadanía a través de los medios digitales, y subrayo esto de medios digitales porque los medios formales, los periódicos, sufren un doble fenómeno. Primero, un fenómeno de acoso por parte de la ley de comunicación, y segundo, también tamizan mejor la información. Es decir, un periodista de un medio formal, y esto no quiero generalizar respecto a los medios digitales, los hay también de todos. Hay gente que es un poco más imprudente que otra, hay gente que es más profesional que otra. Pero, por ejemplo, un periódico serio, lo primero que haría es ver la legitimidad de la información que le está llegando. ¿Sí? Solo por poner un ejemplo, o sea, correos hackeados, señor, no puedo publicar como sin ley de comunicación, sencillamente hay que corroborar las fuentes. Pero más allá de eso, el tema es que los medios formales, que son al final del día, Gonzalo, medios de masas, porque los medios digitales siguen siendo importantes, pero su alcance a nivel de la población es menor, de lo que es esta radio, de lo que es un periódico, de lo que es un canal de televisión. Entonces, probablemente los que hacemos política y estamos informados somos los que tenemos acceso a la información que circula en redes respecto a las denuncias de corrupción. Para el resto del país, lo que no sale en el periódico, lo que no se oye en la radio, lo que no está en la televisión no existe. Y ese es todavía el gran comodín del gobierno. Pero el reporterismo de redes, doctor Aguilar, se fija y lee muchísimo de los materiales digitales. No, sin duda, y está bien, yo no lo critico. Hay un efecto multiplicador interesante. Por supuesto, pero dependemos mucho de que los medios de masa lo amplifiquen, porque de lo contrario seguimos en una élite reducida de consumidores de información por Internet. Y claro, como no se cambió la composición numérica de la Asamblea, también hay un bloqueo desde el 2013 a cualquier posibilidad de fiscalización seria en la Asamblea, que no es lo mismo que los requerimientos de información, porque los asambleístas de gobierno lo que suelen decirles es que en esta Asamblea hay 300,000 pedidos de información. Sí, pero eso no es fiscalizar, es simplemente llegar a cierto tipo de documentos, informarse y además con una pérdida de tiempo enorme, porque primero tiene que ir a la presidenta de la Asamblea, después a la unidad técnica legislativa, después regresa a la presidenta de la Asamblea, después sale el funcionario informado y por el mismo camino regresa. Ahora, estamos a 11 meses de que esto termine y a 10 meses, muy cerca de 10 meses de que la Asamblea Nacional termine. Y he escuchado este fin de semana que en el gobierno de Lasso se va a abrir una comisión de la verdad para investigar los actos de corrupción y para repatriar los capitales producto de la corrupción.
Solo escuché este fin de semana, no leí en redes sociales. Una crónica. A ver, yo ahí quiero ser enfático en algunas cosas, Gonzalo. Primero, gobierno de Lasso o no gobierno de Lasso, yo creo que debemos recuperar la institucionalidad del país. O sea, lo primero que hay que recuperar es la Fiscalía, la Contraloría, las Cortes, para poder tener jueces independientes, investigadores independientes, porque las comisiones de la verdad suenan políticamente bien, pero no son institucionales. Correcto. ¿Qué es lo que usted me dice? ¿Por qué el fiscal no nos dice lo que está investigando? ¿Por qué el contralor no nos dice lo que está investigando? Porque sencillamente están cooptados políticamente por el partido de gobierno. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar la institucionalidad. Entonces, me habría gustado que en vez de hablar de esta famosa Comisión de la Verdad, cualquier candidato a la presidencia de la República hable de cómo vamos a recuperar la autonomía y la independencia de la justicia y de los entes de control. ¿Y por qué apunto esto? Porque además de tener instituciones propias de la democracia y propias de la República para investigar, yo soy reacio a estas comisiones especiales, tenemos que estar completamente seguros de que a esta gente se le va a respetar el debido proceso, porque si no nos van a demandar. Pues. Claro. O sea, igualito. Eso ya ha ocurrido. Lo mismo que ocurrió con los Isaías. Es decir, a los Isaías, al comité de la ONU que evaluó el tema Isaías, no le importó si los Isaías son culpables o inocentes. Lo que les dijo es, vean señores, la condena es después de un proceso, no, y la incautación es una sanción. Entonces espere a condenar y a sancionar antes de incautar. Entonces yo creo que el Ecuador tiene que ir aprendiendo de esas cosas. Y la tercera cosa es invitarle a la ciudadanía, muy comedida y respetuosamente, muy democráticamente, a que los candidatos que van que van a haber para la Asamblea Nacional del 2017, los escrute un poquito más, pues, los escoja un poquito más. Es decir, que entienda que la votación para la Asamblea debe ser una votación sumamente importante para que no se repita esta enfermedad de la democracia que ha sido esta Asamblea de 100 asambleístas del bloque de gobierno. Porque si en el próximo gobierno tenemos 100 asambleístas, pero de otro partido político, hemos reproducido la misma enfermedad. Y si en la próxima asamblea no tenemos asambleístas de calidad, entonces, por Dios, no quejarnos, pues, o sea, estamos viviendo patológicamente en un tema de enredos. Y habría que decirle a la ciudadanía, de los 100 asambleístas que usted seleccionó en una línea de buena fe, ustedes, señores ciudadanos, son los culpables de no haberlo hecho a la perfección. Bueno, no hay cosa perfecta, dirán ellos. Pero haberse demorado un poquito más en seleccionar. Sobre todo en la presidencia de la Asamblea, Gonzalo. Sí. O sea, pero yo quería ir a esto. Los 60 mil millones, no han sido ni fiscalizados, ni ha existido ninguna comisión que un poco se introduzca en la realidad de esta cifra tan alarmante que se han robado. ¿Quiénes se han robado? Se han robado entre todos, entre particulares y empleados o funcionarios públicos, entre capos en cuanto al sector privado y al sector público, los que han tenido dominio, manejo de los ámbitos contractuales. A nombre de un contrato y de una necesidad, infraestructura del régimen ha ido a parar en manos de empresas de tercera dimensión, no por su importancia, sino porque han firmado unos pero han realizado otros. Y ellos han estado a la caza de nuevos contratos y la gente se ha enriquecido. Y este cálculo de 60 mil millones, ¿a cuánto le da usted de los 100 asambleístas que nunca hasta este momento en 9 años han permitido una sola interpelación, un solo juicio político a funcionario alguno? Eso es vergonzoso para todos, no solamente para los del partido de gobierno. ¿Cómo le parece a usted que le esté rozando
al doctor Ramiro Aguilar. Sí, bueno, la cosa es complicada porque además evidencia una renuncia explícita de la función legislativa a su capacidad de fiscalización. Por ejemplo, yo venía insistiendo desde finales del año anterior en la necesidad de que la Asamblea Nacional inicie un juicio político contra el superintendente de comunicación. Porque es el peor funcionario designado por el Consejo de Participación Ciudadana para manejar un ente de control. Ya lo último que me cuentan, que habría que ver si es cierto, es que hay una errata en la ley de comunicación, que no fue corregida por la Asamblea. Ok, el señor mandó imprimir sus leyes, y en las leyes de una vez corrigió. Es de locos. Es de locos. En sus libritos impresos. Y cuando le preguntan por qué hizo, dice, porque tenía que corregir el error, señor. Sí, pero la ley no puede ser corregida por usted al imprimir su librito, pues. Entre otras cosas. No obstante, no hay forma de convencerle al bloque de país que tiene los votos para poder sancionarle al superintendente de comunicación. ¿Nunca se pudo? No se puede. O sea, podríamos tener una petición de juicio político, pero eso es inoficioso si usted no tiene los votos para sancionar. O sea, le canastean en el obvio famoso consejo. Y hay una comisión de fiscalización que en la asamblea propios y extraños le llamamos la comisión de archivo. ¿Ya? Pero vamos al tema de fondo. Un poco seccionemos las cosas. A ver. El hecho de que la Asamblea haya renunciado a su facultad fiscalizadora es producto de que el gobierno, el presidente de la República y sus asambleístas entendieron que no son poderes distintos, sino que son parte de un proceso político llamado Revolución Ciudadana y que es el jefe del partido quien termina siendo el jefe de la presidencia y el jefe de los poderes del Estado. Frente a eso hemos luchado con denuedo, con esfuerzo, los ahora 37 asambleístas de oposición, que empezamos 27, porque también es bonito oírles las quejas ahora a los de ex país, ¿no? A los que estuvieron sentados al frente, a los que presidieron comisiones, que ahora vienen como que estuvieran bañaditos en agua bendita. Y dicen, oye, ¿cómo es que leen los discursos? Oye, pero si vos leías o vos veías leer y no decías nada. Oye, ¿cómo es que en la Comisión de Régimen Económico, por ejemplo, te cambian artículos al final del informe? Oye, pero si cuando vos presidías la comisión hacías lo mismo, pues. Oye, ¿cómo es posible que se suspendan los debates y no dejen hablar? Oye, pero si cuando vos estabas del otro lado pasaba lo mismo. Entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer el ciudadano aquí es identificar a los falsos inocentes. A los falsos inocentes, los que ahora se presentan con el nuevo traje, diciendo, sí hemos observado que esto está mal. Sí, pero observaste que estaba mal al año final, pero 3 años o más teteaste, ¿no? Teteaste, y se chorreaba la leche de la ubre. Pues ahora no me vengas con estas cosas. Y la segunda cosa que hay que hacer es entender, que el país entienda que en las próximas elecciones, en las elecciones del 2017, señora y señor que usted me está oyendo, cuando usted vaya a votar en la lista nacional de asambleístas, vea el primero de la lista. Porque el asambleísta nacional más votado, le repito, el asambleísta nacional más votado es, por disposición de la ley, el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces no se quejen de la presidenta de la Asamblea Nacional que tienen, pues. A la final del día, era de que piensen que una persona que venía todavía con su formación incompleta, que venía todavía con mucha rusticidad en política, que tenía todavía una percepción rupestre de la política y que podía ser más elaborada con el transcurso de los años, le votaron como primera asambleísta nacional en la lista de país y la consecuencia era que iba a ser presidente de la Asamblea. Entonces no se sorprendan ahora de las cosas que dice, no se sorprendan ahora de las cosas que hace. Señores, ustedes le dieron el voto. Entonces, a ver, aprendamos de los errores. Cuando ustedes vean el 2017 una lista nacional y el primero de la lista nacional, piensen en que esa persona, si es que es la lista nacional más votada, puede ser el presidente de la Asamblea. Y el presidente de la Asamblea del 2017 va a jugar un papel sumamente importante, al igual que la Asamblea Nacional, en fiscalización,
en el desbaratamiento de la estructura de cooptación de las instituciones del correísmo, y desde luego en mantener canales de diálogo nacional para poder llegar a un acuerdo nacional que nos permita gobernabilidad en los próximos 4 o 5 años. Porque va a haber un gobierno que va a tener necesidad de tomar medidas de ajuste. Y que si no tenemos un gran acuerdo nacional vamos a tener las calles incendiadas. La mayor parte de los ciudadanos que conversan con un servidor no son necesariamente íntimos amigos. Pues, es gente de la calle que a uno le detienen, le comentan algo, le felicitan o le reclaman o le sugieren que tome un camino diferente o le apoyan en el camino acertado que uno ha seleccionado para cada tema. Y créame, doctora, su nombre casi le escucho entre 10 llamadas de atención de la gente transeúnte. Lo mencionan a usted 8, y no estoy exagerando. Y para bien, y para bien. Entonces yo digo, ¿cómo un Ramiro Aguilar, un Luis Fernando Torres, que tiene el segundo por experiencia, el segundo también por ser un hombre joven, todavía joven, sin episodios de honestidad, no se ha mezclado con sus vecinos en ninguna aventurilla, con sus compañeros de partido, en fin, ha sido yo no tengo mayor nexo de amistad con el doctor Luis Fernando Torres, pero quiero ponerles como ejemplos. Hay otros también en la centroizquierda, en la propia derecha, incluso en Alianza País, poquísimos, pero que han despertado tras los rigores de la necesidad nacional, por lo menos creo que comentan algo, pero votan lamentablemente, como rebaño, y eso se los ha dicho reiteradamente. Sin embargo, este momento ya comienzan a dispersarse. Los sectores de la oposición, doctor, se están dispersando de una manera impresionante, más que lo que habíamos previsto nosotros. Y entonces, yo no le voy a dejar ir si no nos dice a qué atribuye usted esta dispersión de posibilidades que en la mente de cada uno de los señores asambleístas, pero saliéndonos del Parlamento, en la calle, en la visión de la gente, en el entrevero social, se oyen y hay premios injustos, así como hay calificaciones que no convienen decirlas, porque el hombre tiene otra dimensión mucho más patriótica, mucho más apegada a ética, etcétera, etcétera. El pueblo está desinformado, la ciudadanía no atina con ninguno de los retos electorales. Entonces, ¿qué hacer durante estos meses hasta enero para poder orientar a esa opinión pública? A ver, sí, efectivamente, yo creo que usted es un ejemplo de lo que le dije de comienzo. Sí, a ver, yo creo que hay este rato más candidatos a la presidencia de la República que partidos políticos habilitados para candidatizarlos. Entonces, hay más, puesto en términos futbolísticos, hay más jugadores de fútbol que equipos en el campeonato. Sí. ¿No? O sea, hay gente que ya dice, yo también quiero ser presidente, entonces la gente le dice, bueno, señor, pero ¿y a qué partido pertenece? Ah, no, eso no tengo todavía. ¿No? Y eso en democracia está bien, o sea, no se puede evitar que la gente tenga sus aspiraciones. Pero después de semejante experiencia, la gente va a volver a votar porque de los 187 quieren que le reelijan. En la asamblea. Sí, es que, a ver, diseccionemos con todo derecho dirán claro, ellos, ¿no? Pero vamos a las presidenciales y a las de la asamblea. En las elecciones presidenciales yo creo que este rato hay más candidatos presidenciales que partidos. Y yo no he escuchado a ningún candidato presidencial, a ninguno. Tomando en cuenta la seriedad de la crisis económica, la magnitud del desempleo,
la cantidad de corrupción, el nivel de inseguridad. Yo no he encontrado a ningún candidato a la presidencia de la República que se siente y les diga a los ecuatorianos, a ver, ecuatorianos, les voy a hablar seriamente. En mi gobierno se van a tomar estas medidas, vamos a hacer esto para tratar de afectar a los sectores menos favorecidos, vamos a proteger a los sectores más vulnerables. Voy a hacer una reducción del tamaño del Estado, vamos a quedarnos con estos ministerios, vamos a entrar en un proceso de revisión y auditoría de los equilibrios contractuales de los contratos celebrados con los chinos. Entonces yo les veo a los candidatos presidenciales muy light, muy en la onda de, a ver, sí, en mi gobierno va a haber una comisión de la verdad. Aplausos, pues, pana, te felicito. Pero de la comisión de la verdad uno no papea del trabajo, como dice Fabricio. Ya me quedó el andadito ese gozón. ¿Ah? Sí. No, pues uno andadito gozón. Andadito gozón. Muy bueno. Pero, a ver, uno come de su trabajo. Entonces yo necesito que me digas cómo vas a generar fuentes de empleo. Tenemos un problema de una economía que tiene un enorme déficit fiscal. Quieren en este momento subir la deuda, es decir, quieren cambiar la ley si les resulta el préstamo para construir la refinería del Pacífico de 13,000 millones de dólares, quieren cambiar la proporción entre lo que es la deuda interna y el Producto Interno Bruto y subir el límite legal a más del 40%. Sí, en eso está. En menos de un año de que se termine el gobierno. Yo creo que todos los candidatos presidenciales deben tener, y este momento, ya una posición de decir, a ver, señores, contrato que firmen, contrato que se cae. Porque no pueden dejarnos un gobierno endeudado en 13,000 millones de dólares más por una obra que aún no se ha auditado y se considera si es en realidad necesaria para los intereses del país o no. Cuando ya hace un año y medio los chinos les dijeron, oigan, a ver, ustedes quieren hacer refinería de 300,000 barriles diarios, para eso no tienen reservas. Segundo, si quieren hacer, nos dan la administración de los campos del suroriente ecuatoriano, Sacha y compañía, que estaban administrados por Río Napo. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Los presidentes siguen en la ondita esta gozona, ¿no? O sea, sí, claro, bien, bacán, buenísimo, chévere, pilas. No, hay que volver serio el discurso. Si yo a un gozón ya de plano le diría, sabes que ya para gozones 8 años y 10 años de tarima, de sabatinas, ya basta. Ya pongamos un poco de seriedad. Segundo, el tema es las concepciones ideológicas de los candidatos. ¿Sí? Es decir, también es una variable para usted importantísima. Importante, porque el candidato, según su pensamiento político, va a tomar el ajuste económico. Claro. O sea, un socialdemócrata tomará el ajuste de una manera, un hombre de derecha tomará de otra manera. O sea, no hay que abstraernos, no hay que privarnos de la ideología del candidato en el momento en el que vayamos a optar por él en las presidenciales. O sea, nada de cosas neutras, ¿no? Hay que ver qué piensa. Pero lo de los dispersos del populismo es lo que a mí me... Pero ellos quedarán con 1%, son votaciones residuales. O sea, yo creo que la votación grande en este país se va a repartir en un movimiento país que va a disminuir sustancialmente su votación, sustancialmente, y que no le va a permitir entrar directamente a segunda vuelta. Independientemente de quién sea el candidato que ellos pongan. Y a nivel de la oposición va a haber una especie de primarias para entrar en segunda vuelta. Y quien entre a segunda vuelta con el candidato de país probablemente sea el presidente de la República, porque la gente está cansada de esta historia. Pero lo que yo le pido al ciudadano es que pida más de la gozadera, pues, o sea, que pida un poquito más de sus candidatos, que pida más explicaciones serias, más debates conceptuales. Y en cuanto a la Asamblea, y en cuanto a quienes pueden o no reelegirse a la Asamblea, yo creo que esa es una reflexión que hay que tomar en función de algo que vengo diciendo desde hace algún rato. La Asamblea necesita más independencia de sus legisladores. Yo, Gonzalo, he hecho un periodo legislativo en el que me siento muy cómodo porque a la final he tenido que rendirle cuentas a mis electores. Y lo he hecho. No he tenido que coger un teléfono y llamarle a un líder de un partido político y decirle, ve, compadre, ¿cómo será de votar en esto? No, yo he votado en función de mis electores y de mi conciencia. Entonces, yo sí creo que al Ecuador en general, le hace falta más independencia de sus legisladores, que sus legisladores, viendo las coyunturas y los fenómenos políticos, tomen las decisiones y no tengan que llamar a sus líderes, porque entonces el líder que está fuera del Parlamento, que tiene una visión distinta, a lo mejor una apetencia personal política, toma una decisión que hace que sus legisladores cometan errores y que sus legisladores se alejen de sus electores.
Y en función de eso, Gonzalo, me parece a mí que también el ciudadano debe ser un poco más exigente en la calidad de sus legisladores. ¿Sí? O sea, y está bien, es democracia, no estamos pidiendo ahí títulos académicos, pero sí un poco de trayectoria de vida, es decir, que alguien llegue a la asamblea demostrando en su vida que es una persona seria, que es una persona de conceptos, que es una persona independiente. Con valores. Exactamente, de sus promotores. Y eso es el reto de la democracia en el Ecuador. El reto de la democracia en el Ecuador, que además va a verse, digamos que revestido de una necesidad de llegar a un acuerdo nacional en 2017. Yo no creo que sea viable un gobierno en 2017, incluso un gobierno de país, sin la evidente necesidad de un acuerdo nacional. Porque el gobierno del presidente Correa lo que está haciendo es empujando la toma de decisiones económicas serias hasta llegar a mayo del 2017. Después de mayo del 2017, el diluvio. Pero el señor puede irse a Bélgica. Los ecuatorianos nos vamos a quedar aquí, sufriendo las consecuencias de sus errores. Y es responsabilidad de los ecuatorianos, por ejemplo, decirle, hey señor, contratito de la refinería de 13,000 millones, ojo, usted no, usted ya se va, que es el próximo gobierno y la próxima asamblea y las próximas autoridades de control quienes lo revisen. No van a hacer caso o harán caso omiso de aquello. Pero entonces la clase política ecuatoriana, los que estamos en actividad política y los que son presidenciables tienen que decir de frente, oigan, si ustedes firman ese contrato y nosotros ganamos la presidencia, ese contrato va a ser auditado y no va a ser respetado. Porque es un contrato viciado, porque está endeudándole al Ecuador por sobre el límite del 40% y están cambiando la ley para expresamente aceptar ese contrato. Pero los políticos tienen que hablar, o sea, los que se consideran presidenciables o los que se consideran dignos de ir a la asamblea, tienen que hablarle al país con la verdad. Pero si entramos en este discurso facilón, populista, medio simple, dicharachero, que es bueno para una conversación de bar o para una conversación de esquina, pero que no es saludable para un país que está en crisis, entonces no le pidamos al Ecuador que dé el paso adelante, porque los ciudadanos somos los que no estamos dispuestos a dar ese paso adelante. Pregunto al asambleísta Ramiro Aguilar, ocurre, doctor, que me da a mí la impresión de que va a haber todo un florilegio de formatos, propuestas, de cómo ejercitar apenas lleguen a la asamblea en unos casos, o el candidato a la presidencia de la República dirá que apenas firme el decreto de posesión, comenzará a regir un formato de fiscalización, pero impresionantemente efectivo. Y dirá que va a expedir determinadas leyes. Y se asemejará al hombre que comenta en la calle lo que se han robado y lo poco que no se han robado. Entonces, sí vale que un liderazgo como el suyo, de calidades excepcionales, y lo digo con sano orgullo, de que tengamos en la capital de la República una asambleísta de la talla de Ramiro Aguilar, que merece otras victorias y que este momento tiene que ser muy bien, prácticamente cotizado por la opinión pública y también absolutamente bien medido, objetivamente medido por la ciudadanía. Si este valor que tenemos, este momento en conversación con esta radio, que a nadie le debe nada, ni quiere compensar absolutamente a ningún ciudadano de prestancia o no, lo que estamos refiriendo es la verdad de esta personalidad, y de estas no hay muchos. Yo soy al contrario de los demagogos. Hay muchísimos, dicen, no hay. Definitivamente no existen. Ciudadanos de la valía de Ramiro Aguilar no existen. ¿Qué van a hacer ustedes, ecuatorianos, con esta figura? Una forma de preguntar, pero es a mi manera. Con todo respeto, naturalmente, a lo que ustedes opinen. Aquello estará bien en determinados puntos. Pero lo que yo quiero es que tengan la bondad de escuchar a Simón Pachano, que en una página de archivo, él ya sabía cómo se iba a seleccionar a los candidatos de este nuevo ejercicio.
posiblemente vamos a tener varias oposiciones, varios grupos de oposición que no van a ser una, que sumados no van a ser una y que no van a poder actuar en conjunto porque no tienen elementos que los unan y no tienen propuestas claras ninguno de ellos. Creo que vamos a tener una situación similar, que ha habido una fragmentación muy grande y que por lo tanto puede haber acuerdos de conveniencia sobre determinados puntos, pero no va a existir una oposición única en sí misma. Exa FM. Esto que acaba de manifestar el doctor Simón Pachano lo dijo hace algún tiempo. El tema es que se ha cumplido a cabalidad con este esbozo promisorio. Yo quisiera pedirle a la ciudadanía que nos diga cuál es el perfil de candidato que está anhelando. ¿Un candidato para las primeras dignidades nacionales o para la mismísima Asamblea Nacional, que va a tener en rigor un encargo de un desafío de quilates supremos, de quilates y de importancia gravitacional para el futuro de nuestro país? Pienso que va a quedar un país absolutamente un país totalmente confundido, dadas los referentes incongruentes y las características de este Ecuador que va a dejar la revolución ciudadana. Va a tener la necesidad de hacer confluir a la ciudadanía a una decisión global que signifique dignidad, que signifique trabajo, conocimiento pleno de lo que hay que hacer. Ya no es el Ecuador con el que hay que ensayar, ya no conviene elegir por elegir, ya no es un compromiso simplemente de amistad o de afectos secundarios. Ahora es una responsabilidad ciudadana, como decía el doctor Aguilar, de veras impresionantemente grande para alcanzar las metas que tiene que alcanzar ante semejante desafío. ¿Cuáles son los problemas que habrá que entrar a resolver, doctor Aguilar? Básicamente el tema económico, esa es la prioridad. El tema de la reinstitucionalización del país, el tema de la lucha contra la corrupción y la identificación de los corruptos, pero con procesos debidos y desde el fortalecimiento de la institucionalidad. Si no es una aventura y una cacería de brujas. Y desde luego un gran reto, y es que cualquier ajuste que se tome en 2017 no puede afectar a los sectores más vulnerables. A ellos son a quienes hay que proteger por sobre cualquier otra consideración, por una cuestión básica. Ellos no tuvieron la culpa, ¿sí?, de aquellas decisiones que el gobierno tomó. Y además por un tema de solidaridad humana. No podemos volver un ajuste algo frío, algo matemático, algo de pizarrón. Hay que hacerlo con muchísimo criterio. Y le pedía yo que si usted tendría bien señalar los parámetros, los perfiles en los que debe asentarse una adecuada, buena selección. No pedimos un hombre, pedimos 5, pedimos 10, eventualmente podemos estar pidiendo unos 100, pero 100 adecuadamente seleccionados, doctor Aguilar. En eso yo insisto tremendamente. Yo buscaría, primero, una persona con amplísima experiencia en la administración pública. O sea, que la gente pueda decir, sí, él administra bien, pero no administra su casa, su empresa. No. Alguien que tenga experiencia en la administración pública. Porque una cosa es administrar el Estado con honestidad y otra cosa es administrar un banco con honestidad, por ponerle un ejemplo. La segunda cosa que yo buscaría es una persona decente. La decencia en este momento es importante y la decencia también se lo ve a lo largo de la vida.
Tercero, buscaría una persona con sensibilidad social y con preparación, pero no una preparación académica como que fuera a elegir el rector de una universidad, sino sencillamente alguien que tenga la formación suficiente como para reunir un equipo de trabajo significativo. Y cuarto, buscaría el equipo. Es decir, hay gobiernos en que el presidente en realidad depende de la calidad de sus ministros. Y yo creo que el 2017 eso va a ser fundamental. A lo mejor el presidente no sea el cometa, ¿no es cierto? La estrella esta que hemos acostumbrado a ver estos 10 años, sino que sea más bien un trabajador, un coordinador, un hombre que maneje un equipo de gobierno, pero que sus ministros sean de calidad. O sea, que no tengamos un chapucero en relaciones internacionales, que no tengamos un chapucero en defensa, que no tengamos gente en economía que un día dice una cosa y otro día dice otra diferente, que no tengamos gente en el Ministerio de Trabajo que los trabajadores no les importen, que tengamos gente en el Ministerio de Educación que sepa de educación y además que no nos venga a decir que no era de asegurar las escuelas del milenio, por decirle un ejemplo. O sea, me parece a mí que el equipo de gobierno es fundamental. ¿Cómo le exigimos al equipo? Identificarlo. Obvio, si es que alguien quiere ser candidato a la presidencia, hay que decirle muy bien, mi estimado. ¿Y con usted quién va a estar? Pues? Porque usted solito, a ver, ni partido tiene, pero bueno, supongamos que el partido sea lo menos importante, de lo más importante. ¿De qué gente les está rodeada, pues? Dígame quiénes van a ser sus ministros, quiénes van a manejar sus ejes de política internacional, política interna, seguridad, economía. ¿O usted es sabio? Porque ya de sabios tenemos muchos, pues un sabio nos ha quebrado 10 años. A ver, en defensa, ¿cómo vamos a regresar a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas? En seguridad, ¿cómo vamos a reducir este tema de la afectación del narcotráfico en el Ecuador? A ver, díganos, ¿quién está con usted? Saquen los equipos. ¿Por qué los equipos están calladitos, no dicen nada? ¿O porque no hay? ¿O porque atrás hay una cueva de pillos también? No repitamos escenas, Gonzalo, como las que se repitieron en las elecciones seccionales del 2014, donde con mucha esperanza, con mucha fuerza, con mucha voluntad, los ecuatorianos en varias ciudades del país recuperamos espacios políticos para figuras que reemplazarían a los alcaldes de país, y al final del día no había ni equipos, ni ideología, ni nada. Entonces, aprendamos también de los errores de la oposición. Pidamos a la oposición ideología, conceptos, planes y equipos. Y yo creo que por ahí va el camino. El camino es haciéndolo, no se hace camino al andar, es un lugar común, una frase trillada, una canción, un poema y hasta un eslogan de una marca de zapatos. Pero a veces los lugares comunes ilustran las cosas sencillas de la vida. Caminemos, pero caminemos sabiendo hacia dónde queremos llegar. ¿Eso le falta a todos los segmentos sociales o solamente hay que exigir a la clase del Estado llano? O por el contrario, a los que deben ser, digamos, líderes, pequeños líderes, grandes líderes o medianamente líderes? Pero necesitamos líderes y no encontramos, doctor. Bueno, yo creo que el liderazgo existe, Gonzalo. Probablemente el tipo de liderazgo es el que esté en discusión. Es decir, yo estoy en política porque quiero ejercer un liderazgo político. Ahora, no necesariamente eso me convierte en alguien que cambie mi esencia como persona. Es decir, que me vuelva un tipo de asistir a los programas de farándula, de hacerme más famoso. ¿Me explico? No puede pedirse de un político serio que deje de ser lo que sustancialmente es como persona. Yo creo que liderazgo hay. Lo que ocurre es que estamos buscando el liderazgo equivocado. Estamos buscando el liderazgo de tarima, estamos buscando el liderazgo de tarima, el liderazgo de gentes de caras conocidas, porque la campaña es muy corta, entonces en un mes hay que apoyarse en los rostros conocidos. Y esto es otro error que estamos cometiendo. Es decir, también hay candidatos presidenciales que no se deciden eventualmente y que ya deberían hacerlo, porque le repito, las candidaturas presidenciales se inscriben el 19 de noviembre como fecha tope. Y un candidato presidencial con opciones debe recorrerse al menos 2 o 3 veces el país. Así es. Entonces, estamos ya con el tiempo corto.
Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ahora, el tema aquí es que habiendo el liderazgo, Gonzalo, estamos buscando un liderazgo equivocado. Estamos buscando el simpático, el agradable, el tipo que cuenta cachos, el que canta. Sí, ese es un tipazo para una farra. Pero la farra se acabó en estos 10 años. Pues ahora necesitamos a alguien serio, alguien que le diga al país la verdad. E incluso soy mucho más audaz en lo que le voy a decir. Alguien que sea lo suficientemente decente para encauzar un proceso político de transición del correísmo que cooptó las instituciones hacia un gobierno que entregue el gobierno en el año 2021 con instituciones fortalecidas, con instituciones democráticas reales y que los partidos políticos se hayan fortalecido. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, un presidente que no quiera ser otro Correa, otro tipo que esté ahí 1000 años, sino alguien que diga, ok, 4 años cumplo con mi trabajo, fortalezco el país, me voy a mi casa. También es un lugar común en la historia ecuatoriana, pero hay que anclarse en esos lugares comunes porque hay pocos ejemplos de eso. Pero yo creo que necesitamos un Clemente Yerovinaburo, alguien que esté sobre el bien y el mal, alguien que no tenga esas apetencias angurrientas de poder y que diga, a ver, en 4 años, señores, yo les pongo la casa en orden, cuido a los más débiles y les entrego un país que ustedes ojalá puedan administrar pensando en el Ecuador del siglo XXI. ¿No requerimos de un caritativo? No, yo creo que necesitamos a alguien que nos cree fuentes de trabajo, porque el Ecuador no vive de la caridad. El Ecuador vive del trabajo. En este mismo momento. Pero la gente está mal enseñada. No, Gonzalo. Ahí discrepo yo con su invitado anterior, con Fabricio Correa. No. El ecuatoriano es trabajador. El ecuatoriano es trabajador y eso lo ha demostrado el hecho de que han habido... Si es trabajador, es digno. Claro, por supuesto. Y han habido además olas de migraciones ecuatorianas hacia otros países porque el Ecuador les cerró las puertas. Lo que ocurre es que si es que usted no le genera fuentes de trabajo, tiene que sobrevivir. Y si la única sobrevivencia es la asistencia pública, pues oiga, uno hace cola en la asistencia pública, ¿no es cierto? Pero el ecuatoriano no está trabajando. Ahorita, en este instante, deben haber personas, hombres y mujeres, jóvenes o adultos o maduros, que nos están escuchando que no pueden conseguir trabajo. Y lo que quieren es trabajar, no quieren que nadie les regale nada. Y la tarjeta de crédito está ya quemada. Es que no se puede vivir sin trabajar. Entonces no necesitamos un presidente que venga y nos diga, oigan, yo les voy a regalar el resto del país, porque esa no es la solución. Necesitamos un presidente que nos diga, voy a comprometer seriamente mi actividad de gobierno en subir los índices de empleo privado. ¿Y para eso qué hay que hacer? Hay que tener una política comercial seria, también volvernos competitivos. A mí no me entra en la cabeza, Gonzalo, y un poco para terminar. Solo le pongo el ejemplo de las llantas, que me contaba un taxista. A ver, ¿cómo puede ser posible? No me entra en la cabeza. Que en el Ecuador las llantas estén sobrepreciadas, matadas a salvaguardiazos, ¿no es cierto? ¿Qué hace la gente? La gente va y compra llantas en Colombia. Entonces, es como que el gobierno hubiera pactado con los comerciantes de Ipiales y de Pasto para hacerles millonarios a ellos y dar trabajo a los colombianos y matar los comercios de los ecuatorianos. Es una cosa, pero así que uno oye y dice, vea jefe, vengo de Colombia y cambié las llantas, ¿cuánto me costó? 250, $300, ¿cuánto costaban aquí? 600. Entonces, claro, se mata el negocio de la venta de neumáticos, la gente no va a dejar de comprar neumáticos, por Dios, es de eso, porque no se mueven los carros. ¿Y qué es lo que hacen? Como cualquier persona que tiene que administrar un patrimonio de casa, tiene que ir donde le alcanza, pues no puede endeudarse a 12 meses para comprar llantas, solo por ponerle un ejemplo. Entonces, yo pregunto, pero a ver, si es de sentido común, si eso está pasando, quiten las salvaguardias y los aranceles de las llantas y pongan al menos al mismo precio. Pues. Pero eso es lo que necesitamos, coherencia, cordura. Necesitamos a alguien que vea el país sin odios, alguien que no entienda esto como un botín político, sino como el verdadero servicio a la comunidad. Gracias, señor, acabados sus 4 años, dejó el país caminando. Muy bien, salga, regrese a su casa. Pero no, por Dios, esto es una cosa enfermiza, Gonzalo. Están matando el comercio de los ecuatorianos. Es como que fueran enemigos de los ecuatorianos. No puede ser. Ramiro Aguilar, el auténtico. Vamos a presentar, señoras y señores, al ingeniero Luis Edmundo Ruales Corrales. Él es gerente general de la CELEG, ¿no? Y ha pedido su derecho de réplica, alguna afirmación de mis invitados. Aquí está.
con nuestra protesta naturalmente. Oficio número SELEC EP 2016-0971, OFI Cuenca 24 de